Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica, ¿eh? Venga, empezamos ya a pasar esa lista a todos los alumnos que habéis ahí. Venga, a ver, esos alumnos que den un amén por el escritorio para que sepa que estáis ahí, porque claro, no os veo, ¿eh? Bien, Luciana, venga, Samuel, va muy rápido, no me da tiempo, no me da tiempo a leer, va muy rápido la cosa. Bueno, a todos, ¿eh? A todos, venga, a todos. Gloria al Señor, a todos los que estáis ahí escuchando esta escuela. Bueno, deciros que si oís luego algún ruido ahí de una moto que pasa, es que tengo la ventana abierta, estoy en el comedor y tengo la ventana abierta, y claro, por aquí por la carretera pasan así, de vez en cuando vehículos y eso, y se escucha, ¿eh? Pero ustedes no le hagan caso. Bueno, no les voy a preguntar qué salmo toco ahí porque no lo dije. Entonces, como yo no lo dije, pues no os voy a decir qué salmo porque se me pasó deciros el salmo que tocaba hoy. Pero os voy a decir que hoy toca precisamente el Salmo 89. ¿eh? Salmo 89. Vamos a dar el Salmo 89. Deciros, hermanos, que desde hace ya tiempo que comencemos esta escuela bíblica y que estamos dando, en la escuela bíblica estamos dando libro por libro, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y decirles que estamos ahora en el libro de los Salmos. Ya saben que el libro de los Salmos contiene 150 salmos, entonces como es larguísimo, no hemos solamente limitado a traer los salmos que hablan sobre el Mesías, sobre la venida del Mesías, ¿eh? Se le llaman salmos mesiánicos. Y con este tema de los salmos mesiánicos, yo creo que llevamos ya 14 o 15 semanas. 14 o 15 semanas llevamos ya. Nos quedan solamente dos salmos más para poder terminar esta parte de los salmos y entrar ya al libro de Proverbios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en el salmo que hemos dicho, 89. Me gustaría que todos tengan la Biblia abierta ahí, en ese salmo, Salmo 89, porque hoy hay algo maravilloso aquí, hay algo tremendo, que quisiera que estuvieran muy atentos a lo que vamos a dar hoy, porque es de sumísima importancia, mucha importancia, ¿de acuerdo? Así es que tengan ahí su Biblia abierta, Salmo 89, su cuaderno de notas para tomar notas y apuntes de las citas que yo les pueda dar y quizás no las podamos leer por el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, comenzaremos diciendo que el autor de ese salmo se le llama, o se llama, mejor dicho, Stan Ezraíta. Se le conoce también como Jedetún. ¿Quién es Jedetún? Bueno, pues este Jedetún era uno de los consejeros más sabios de Salomón. Uno de los consejeros más sabios de Salomón. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Ahí lo pone. Bien, pues este sabio, pues posiblemente sabía de lo que Dios había dicho a Salomón acerca de su pecado y de su idolatría, porque saben que Salomón pecó y aparte de eso cayó en la idolatría y que el reino sería quitado a su hijo. Esta circunstancia da luz sobre su ruego a Jehová aquí, que en el Salmo también está haciendo un ruego, en la parte final del Salmo, y es posible que este hombre haya sobrevivido. Espero que escuche, Ruat. Es posible que este hombre haya sobrevivido a Salomón y él posiblemente haya visto la división del reino que él describe en el Salmo. Es un salmo de instrucción y se divide en dos partes, pero dos partes muy largas, muy extensas las dos partes. La primera parte del salmo es el pacto en sí basado en la fidelidad de Dios. Y la segunda parte es el fracaso por ahora y el cumplimiento futuro. Así que vamos a entrar en esa primera parte que es el pacto. Miren, los pactos que Dios celebró con su pueblo constituyen uno de los temas principales de las Escrituras, porque ya saben que Dios hace muchos pactos a lo largo de todo el Antiguo Testamento con la nación de Israel.
Y esto es uno de los temas principales en las Escrituras. Pues bien, 4 de estos testamentos, o de estos pactos, tienen que ver con la nación de Israel. Primero, está lo que le llaman el pacto con Abraham, que trata de la simiente y tierra, ¿eh? El pacto de las mitades. Miren, si ustedes... hablar solamente sobre esto nos lleva un poquito, ¿eh? Y no hemos comenzado todavía. Pero como no puedo dejarlo porque hay detalles muy hermosos ahí, en el capítulo 15 del libro del Génesis, tomen nota para que después lo lean, ahí está el pacto que Dios hace con Abraham, ¿eh? Dios hace un pacto con Abraham. Y se lo voy a recordar un poquito para que ustedes vean, porque yo sé que lo han leído muchísimas veces y posiblemente también lo han escuchado, ¿de acuerdo? Entonces, está, cuando Dios va a pactar con Abraham, le dice a Abraham que tome una serie de animales, un becerro, un cordero, unos palominos, y dice que los parta por la mitad y los ponga allí porque va a hacer un pacto con él, ¿eh? A eso se le llama el pacto de las mitades. Ahora bien, ¿en qué consistía ese pacto? Para que nosotros podamos entender perfectamente el pacto que hace ahí Dios con Abraham, es necesario saber en qué consistía realmente el pacto de las mitades. Bueno, consistía en lo siguiente. Cuando dos personas pactaban entre sí, una se ponía justo enfrente de la otra, a lo lejos, enfrente de la otra. Y mataban animales, los partían por la mitad y los ponían a un lado y a otro lado. Y había un pasillo entre ambos lados de los animales. Y entonces, por ese pasillo que había entre los animales, que uno sacrificaba y el otro también, los ponía a un lado y el otro a otro lado, y por el medio uno iba pasando y se iban encontrando de frente, andando, e iban jurando al mismo tiempo que ellos cumplirían el pacto que ellos prometían el uno con el otro. Es curioso esto, porque si ustedes leen el capítulo 15 del libro del Génesis, dice la Escritura que hacía un calor tremendo, dice, y dice la Biblia que Abraham se quedó dormido. Esto es muy interesante. Se quedó dormido. Y ahora, en ese sueño, Dios le da un pacto a Abraham, le da una promesa a Abraham. Y la promesa tiene que ver con la simiente y con la tierra. Escuchen porque esto es muy interesante. Abraham no participa en ese pacto. Pero dice el texto bíblico que en el lugar de Abraham había una antorcha encendida que recorría el lugar que Abraham tenía que recorrer. Por lo tanto, esa antorcha que pasa por el centro y que Abraham no interviene, está representando precisamente a la persona de Cristo Jesús. Y Dios hace un pacto con Abraham, y el pacto que hace con Abraham es un pacto que se le llama pacto incondicional. O sea, incondicional quiere decir que no hay ninguna condición, que el pacto se va a cumplir, sí o sí, porque no depende ni de Abraham ni de la descendencia de Abraham, sino de la inmutabilidad de la palabra de Dios. O sea, Dios hace un pacto con Abraham, Dios le da una promesa a Abraham, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, esa promesa va adelante. Hay un texto en la Biblia que se confunde muchísimo, se confunde mucho. Y es el texto que está en Romanos, que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y cuando se lee ese texto, que irrevocables son los dones y el llamamiento, se cree, la gran mayoría, que ese irrevocable de los dones y llamamientos se está refiriendo a los dones espirituales y al ministerio. Y no es así, ni muchísimo menos. Cuando la Biblia habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento, se está refiriendo precisamente a las promesas que Dios le dio a Israel.
Lo que Dios pactó con Abraham es irrevocable. O sea, nadie lo puede revocar. Se cumplirá sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. El segundo, hermanos, es el pacto en el Sinaí. Este sí es condicional. El otro no es incondicional, pero el pacto del Sinaí sí es un pacto condicional. Hay condiciones que se celebró con el pueblo de Israel en su redención cuando sale de la esclavitud de Egipto. Y aquí constituyó la nación, y aquí, hermanos, se encomendaron al pueblo, se encomendó a la ley, porque allí se le dio la ley y se le dio también un lugar de adoración, o sea, el lugar donde debían de adorar, que era el tabernáculo, ¿de acuerdo? Pero era un pacto con condiciones, o sea, en un pacto, mientras vosotros hagáis cumpláis con esto, mis bendiciones estarán con vosotros, pero si dejáis de cumplirlos, mis bendiciones dejarán de estar con vosotros. O sea, era un pacto condicional, el pacto del Sinaí. Luego estaba el pacto palestino. ¿Qué era el pacto palestino? Pues fue una advertencia contra la idolatría, y no solamente contra la idolatría, sino también contra el alejamiento, y una promesa de restauración a la tierra en un tiempo futuro, y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 28 al capítulo 30, esos dos capítulos en sí los vemos, si ustedes los leen, toman nota y luego lo leen. Y luego el cuarto, que es el pacto con David. Pacto con David, que fue la promesa de un reino, la promesa de una dinastía y un trono que se les sería dado a él y a los suyos en perpetuidad. Luego, esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, 8, hasta el 17, versículo 17, ¿de acuerdo? Bien, el Salmo 89 se ocupa principalmente de esto, de este último pacto. El Salmo 89 nos habla y se preocupa del pacto sellado con David y la simiente suya. Y los versículos 3 y 4 lo menciona en síntesis. Y los versículos 19 al 37 abunda el tema y lo agranda. O sea, se basa en dos de los atributos de Dios. Uno es la fidelidad de Dios, y otro es la misericordia de Dios, que se menciona 7 veces cada una. O sea, aquí en este salmo se menciona 7 veces el atributo de su fidelidad, 7 veces el atributo de su misericordia en el Salmo 89. Su fidelidad, hermanos, nos lleva atrás, y la misericordia nos lleva hacia adelante. Hubo muchísimos, ustedes lo saben, que hubo muchísimos fracasos, pecados terribles en la vida de David, y esto es así, como también lo hay en el pueblo de hoy en día. Todos pecamos. ¿Quién no peca, hermanos? Todos pecamos, gloria al Señor. Pero al igual que David, nosotros podemos testificar también de la fidelidad y de la misericordia de Dios, porque si no fuera por su fidelidad, si no fuera por su misericordia, hermanos, ¿a dónde estaríamos nosotros ya? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Miren, en la exposición externa sobre el pacto hay una referencia preciosa al Mesías que procede del linaje de David. Y dice así, yo también te pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí aparece una palabra, es la palabra primogénito. Escuchen ahora, porque ahora viene lo bueno. Aparece la palabra primogénito, y esto es un título que se puede referir tan solo a Cristo. Pablo lo emplea con la creación y la redención al afirmar la gloria de Cristo en su deidad, y eso lo dice en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Escuchen bien con atención lo que dice Pablo ahí, porque esto está viendo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Bueno, no sé el tiempo que me voy a tirar ahora desarrollando, hermanos, estos versículos que son tremendos, de sumísima importancia y de una doctrina fundamental. Podemos decir, sin equivocarnos, que esto que acabo de leer está a la altura de Juan capítulo 1, de Filipenses capítulo 2 y de Hebreos capítulo 1. En este pasaje Pablo va a refutar, escuchen bien con atención, va a refutar una herejía que afectaba en la iglesia de Colosas. ¿Qué herejía estamos hablando? La herejía del gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Pues era un sistema religioso, secretista, especulativo, que reunía en sí el misticismo oriental, la filosofía griega, el judaísmo de Alejandrino de Filón, con su inclinación cabalística, que eso tiene tela, particularmente las que estaban relacionadas con la salvación. Pablo va a demostrar de una manera espectacular, haciendo entender precisamente a los colosenses que Cristo es el mediador de la creación y el ejecutor de la creación. O sea, les va a decir que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él. Él es antes de todo, todo subsiste en Él. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él tiene la preeminencia en todo. En Él habita de forma total y permanente la plenitud de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así es que vamos a comenzar a desarrollar esto, hermanos, y escuchar bien, porque esto no tiene desperdicio. Hermanos, escuchar con mucha atención, porque posiblemente no lo escuchéis más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El texto dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y esto parece confuso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Cómo se puede hacer una imagen? Escuchen, ¿cómo se puede hacer una imagen de algo que no se ve? Lo lógico sería que se coja una imagen o se haga una imagen de algo que se puede ver. Esto aparentemente parece una contradicción. ¿Cómo usted puede sacar una foto, puede hacer una fotografía de algo que no se ve, de algo invisible? ¿Cómo es que Cristo es la imagen del Dios que no se ve? La respuesta a esta paradoja la encontramos precisamente en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, donde dice: y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne. Ay, Dios mío de mi vida. Se hizo humano, se hizo visible. Se hizo visible. Gloria al Señor. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es la verdadera. Jesucristo es la máxima y plena revelación del Padre, y Él es el único que con exactitud y precisión puede revelar al Dios que nadie ha visto, que nadie vio. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios invisible se hace visible, hermanos, a través de la persona de Jesucristo. ¿Y qué implica esto? Pues sencillamente que Él es Dios. Gloria al Señor. Como dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el rostro invisible de Dios se hace visible a los ojos del hombre en la faz de Jesucristo. Y aquí, hermanos, aparece una palabra, la palabra imagen, que en el original griego se usa la palabra
eikon. O sea, el eikon es la representación perfecta de algo. El concepto incluye representación y manifestación exactas, no solo de la forma externa, sino de la misma sustancia. Ay, Dios mío, bendito sea. O sea, el que me ha visto a mí, le pudo decir a Felipe, cuando dijo, muéstranos al Padre, nos basta, le dijo, Felipico, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, gloria al Señor. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, el escritor de esta carta lo expresa así. Miren cómo lo dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen. Aquí la traducción original es más fuerte, porque usa la palabra carácter, la palabra que usa, que es la exacta, carácter es la exacta expresión o impresión que deja un sello. O sea, la misma expresión de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, dice Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea Dios. El texto dice que Cristo es el primogénito. ¿De acuerdo? Primogénito. Pregunto a ustedes. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? A ver, alguien que me lo ponga en el escritorio. ¿Primogénito qué quiere decir? Primero, muy bien. Esta palabra ha traído muchísima confusión en diferentes círculos religiosos. ¿Por qué? Porque esta palabra viene del griego prototokos. Y esta palabra hace referencia a que Él tiene el primer lugar en todas las cosas y que es antes de toda la creación. Porque si decimos que Él es el primogénito, quiere decir que fue el primero. Si es el primogénito de la creación, y nosotros entendemos la palabra aquí en este texto, como primogénito, como primero, quiere decir que Jesús fue creado. No hay más. Gloria al Señor. Pero aquí el texto no da a entender eso. Él, Cristo, gloria al Señor, no tuvo comienzo. Aunque en la etimología o gramaticalmente pudiera parecer que se trata del primer nacido, haciendo a Cristo un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen también los mormones, no tiene por qué ser así, porque el primogénito no es siempre el primer nacido. Cuidado con esto. El primogénito no siempre en la Escritura es el primer nacido, sino más bien se trata de un título, hermanos, con ciertos privilegios que se daba a un hijo. Por lo tanto, el primogénito era el representante del padre de la familia. O sea, era el que recibía todo la responsabilidad de administrar los bienes del padre. Por tanto, en este pasaje no tiene que ver con ser el primer nacido o creado, sino con la preeminencia, con la importancia, con el rango, con la posición. Bendito sea Dios. Tanto en la cultura griega, hermanos, como en la judía, era el hijo que se ocupaba de la posición de mayor privilegio. ¿Van entendiendo esto? Porque esto es importante que se entienda. Yo quiero que ustedes entiendan perfectamente esto. ¿De acuerdo? Y que había recibido el derecho de heredar de su padre, sin importar si hubiese nacido el primero o no. Y en este contexto, hermanos, es lo que hace referencia al rango más alto, no a un orden de creación, sino de rango. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice el texto bíblico: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, aparece otra vez aquí, entre muchos hermanos. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos
los ángeles de Dios. Jesucristo no es el primer creado, sino el que está sobre toda la creación. Aunque en la humanidad de Cristo sí tuvo un comienzo. La humanidad de Cristo tuvo un principio, tuvo un comienzo, porque la humanidad de Cristo no era eterna, no existió en la eternidad, tuvo un principio, un comienzo. En su deidad, en la deidad, Él es eterno. Y sea cuando sea el principio, Él ya era, ya existía, gloria al Señor. Por eso dice Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice el texto, porque un niño nos es nacido. Escuche, un niño nos es nacido. Está hablando de su condición humana, nacido. O sea, tuvo un comienzo, tuvo un origen como tal. Hijo nos es dado. Esto es en su condición de Dios Hijo, o sea, en su condición como la segunda persona de la Trinidad. Gloria al Señor. O sea que Él es eterno, sin principio ni fin. Él vino de la eternidad a entrar en nuestra historia humana y el principado fue sobre su hombro. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, gloria al Señor. O sea, no implica nacer antes. Rubén fue el primogénito de los hijos de Israel, de Jacob. Lo saben ustedes, el primero que nació fue Rubén. Nació antes que José. Sin embargo, fue José el que heredó la primogenitura. Y así, hermanos, esto lo vemos muchos ejemplos en la Biblia, con David, con Salomón, con Adonías, con Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿es Cristo un ser creado? ¿Es Él el primogénito o el preeminente? Ahí está la cosa. Cristo no puede ser primogénito en cuanto a creación y el unigénito al mismo tiempo. Le voy a repetir para que ustedes vean esto. Cristo no puede ser el primogénito en cuanto a creado y al mismo tiempo el unigénito a la misma vez. Es imposible. Si Pablo hubiese creído que Cristo fue creado, no tendría ningún sentido refutar la herejía que se infiltró precisamente en la iglesia de Colosas. Es imposible, hermanos, que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado. Es imposible que sea un ser creado y el creador al mismo tiempo de todas las cosas. Eso no puede ser. Cristo es el primogénito en el sentido de que Él tiene la total, la absoluta preeminencia y posee el derecho de heredar toda la creación. ¿De acuerdo? Amén. No sé si voy un poquito rápido, pero para que nos dé tiempo bueno, luego lo escuchan ustedes, Bien, el texto nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De estos versículos, hermanos, se deriva de que Él es el creador y eterno. Y con estas impresionantes palabras, hermanos, Pablo da un tremendo golpe de autoridad ante esa herejía que creían, mis amados hermanos, en la adoración de los ángeles. Y frente al gnosticismo, y coloca ahí, mis amados hermanos, e identifica precisamente aquí, en este texto que él escribe a Colosas, al eterno Hijo de Dios, en el lugar de máxima y absoluta preeminencia, la cual le corresponde como Dios y Creador. En Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el mundo. Ahora bien, pregunto, hermanos, ¿cuál es el propósito de estas palabras? Porque estas palabras tienen que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues miren, el propósito, rechazar, refutar esa corriente de herejía que los falsos maestros introdujeron en la iglesia de Colosas, donde decía que había que adorar a los ángeles. Pablo argumenta que sea cual sea el rango de las inteligencias espirituales, sea el rango que sea, hermanos, todas son criaturas que deben su existencia a Él. Amén. Segundo, mostrar y demostrar la superioridad y la preeminencia de Cristo como el primogénito de la creación. Y aquí Pablo usa dos preposiciones magistrales. Una es por Él y para Él. Por Él y para Él. O sea, Él es el fin absoluto de toda la creación, el punto de reunión de toda la creación. Él es la causa, el agente ejecutor de la creación, por Él, gloria al Señor. Y Él es el fin mismo y la corona de la creación, para Él, gloria al Señor. O sea que Él es la esfera en la cual, queridos míos, todo recibe su forma, todo se expresa y todo se lleva a cabo, gloria al Señor, partiendo de Él, quien es la meta hacia la cual todas las cosas, todas, hermanos, convergen, todas. La meta es su gloria. Y todo, hermano, ha de hallar culminación, plenitud de desarrollo, propósito, según la voluntad del Dios Trino. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo es quien lo llevó todo a la perfección, hermanos. Y aunque estamos regenerados, o sea, nacidos de nuevo, todo esto escapa a nuestra comprensión finita, a nuestro entendimiento finito, de que en la dispensación del cumplimiento del tiempo, o sea, en el pleroma, será el todo y en todos. Porque dice el texto bíblico, porque en Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús creó el universo material y espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué Él creó el universo material y espiritual? Pues para su deleite y para su gloria. No fue para los hombres, para su deleite y para su gloria. Ahora bien, ¿cuál pudiera ser el propósito de este plan? Amén. Espero que escuches, Rafa. Espero que escuches ahora. Amén. Pues el propósito de todo este plan es la eterna misericordia y perfecta relación entre las tres personas de la Trinidad. Y a modo de resumir, podemos decir que por amor al Hijo, Dios el Padre propone la creación en el marco de su gran plan. Y por amor al Padre, Dios Hijo lo lleva a cabo a la perfección, hallando precisamente su epicentro en el sacrificio expiatorio del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en todo, hermanos, el amor de Dios, el Espíritu Santo, participa, vitaliza, energiza las cosas creadas cuando el Padre planeó y el Hijo ejecutó. Cristo no solo creó todas las cosas, sino que fueron creadas por Él. Y lo más grandioso, queridos hermanos, de todo, es que somos, aleluya. Y lo más grandioso de esto es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Es por ser el creador, hermanos, es distinto a todo lo creado. Él es eterno, como solo Dios puede serlo, hermanos. El Cristo, desde antes de la encarnación, como nos dice las Escrituras, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto se enfadaron mucho, los cogieron piedras y querían apedrearlo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Ustedes preguntarán, ¿por qué querían apedrear a Jesús cuando dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy?
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Muy sencillo. Cuando él dice yo soy, esa palabra es la misma palabra que emplea en el libro del Éxodo. Así dirás a los hijos de Israel cuando te pregunten, yo soy el que soy. Ay, Dios mío. Por eso querían apedrearlo. Pero dice también otro texto, tú Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Pero Cristo no solo, queridos hermanos, es el creador, sino también el que sustenta, el sustentador, el que mantiene, el que sustenta toda la creación. Él la dirige, Él la mantiene unida, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Espero, hermanos Farinas, que escuches ahora. Amén. No hay un solo elemento, por muy insignificante que sea, que escape a la soberanía de Dios, hermanos. Que escape. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito, desaparece otra vez aquí, entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y vamos a ver, hermanos, aquí algunas palabras claves de estos versículos. Él es la cabeza, dice. Esto es una metáfora, porque Pablo, él usa muchas ilustraciones para enseñar a los que se dirige, a las cartas que escribe. Él usa muchas metáforas para que ellos puedan comprender y entender. Y aquí muchas veces Pablo usa la metáfora del cuerpo humano, de un cuerpo. O sea, todo el cuerpo humano es controlado por la cabeza, o sea, por el cerebro, por la cabeza. Y Cristo como cabeza es quien gobierna, dirige y da vida a la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos, más exactamente el primogénito de la resurrección. Fue el único que resucitó para no volver a morir. O sea, este es el primogénito, es esto. Cuando decimos que Cristo es el primogénito, cuando dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, le dice, yo soy el que vive y estuve muerto, mas mira, ahora estoy vivo para siempre. O sea, el texto original dice, yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo para no volver a morir jamás. Él es el primero en la resurrección en ese sentido. ¿Por qué? Porque Lázaro murió y resucitó también antes que Jesús. Y la niña de Jairo igual. Y el hijo de la viuda de Naín también. Pero ellos murieron, o sea, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo, precisamente, es el primogénito en este sentido, en que Él resucita para no volver a morir jamás. O sea, Él es el que estuvo muerto, dice la Escritura, pero que ha resucitado, gloria al Señor, para no morir nunca jamás. Él fue el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado, las primicias, el primer fruto de los que duermen. Y tú y yo seremos como Él. Ay, Dios mío. Y dice, para que en todo tenga preeminencia. O sea, quiere decir primacía, o sea, la gloria de Cristo debe siempre prevalecer por toda y sobre toda la creación de Dios, hermanos. Y la meta de todo esto es como nos dice precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y una vez más Pablo, de una manera magistral, como suele ser Pablo, refuta la herejía que decía que Cristo descendía de Dios indirectamente a través de varias emanaciones. Yo hablar sobre este tema, hermanos, porque la doctrina gnóstica es muy complicada y muy difícil, hermanos, muy difícil porque es muy complicada. Y para dar un poquito de lo que es la doctrina del gnosticismo, estaríamos mucho tiempo y no sé realmente si todos tratarían de alcanzar, de entender qué era el gnosticismo. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo hace usando una palabra para refutar a estos señores.
Y la palabra que usa aquí es la palabra plenitud, del griego pleroma. Pleroma. Esto es, mis amados hermanos, cuando usa la palabra pleroma, está diciendo que todos los atributos de Dios, sin excepción, hayan su morada y su hogar en Cristo Jesús. O sea, los poderes, atributos, toda la plenitud de la deidad, no estaban repartidos en otros seres a modo de emanaciones, como pretendía el gnosticismo, sino que habitaban corporalmente en Cristo, siendo Él totalmente Dios, de modo que nada de la deidad, hermanos, le faltaba. O sea, que todos los atributos y lo que Dios es en sí, tiene su despliegue en Cristo, su permanente morada en Él, en su persona, hermanos. Cristo estaba, está y estará habitando la plenitud de Dios. Y vino una voz de los cielos que le decía: tú eres mi Hijo amado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En ti tengo complacencia. Aleluya. Y el máximo, el perfecto agrado del Padre en que se complace, gloria al Señor. Y en el Salmo 89, versículo 31 al 32, hay una advertencia, y esa advertencia que hay en el Salmo es: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. La historia, hermanos, porque miren, déjame que le diga algo. Lo que da realmente autenticidad a la profecía es la historia. O sea, la historia lo que da es, verifica que la profecía es verdad. Porque si yo doy una profecía y no se cumple, pues es una profecía falsa. Es así. Los profetas profetizaron, y profetizaron algunos hasta más de 700 años antes de que la profecía se cumpliera. Por lo tanto, cuando ellos profetizan, no se sabía realmente, hasta que no llega el cumplimiento, hasta que no llega el cumplimiento, porque la profecía se dice, y sale la profecía. Y ahora la profecía, la palabra, por un lado, y el tiempo por otro, hasta que se alinean el tiempo y la profecía. Y la historia y el tiempo lo que hace es que da precisamente la autoría y da precisamente la confirmación a esa profecía. Entonces nosotros sabemos que las profecías se han cumplido porque la historia, hermanos, porque la historia nos ha demostrado que esa profecía, se ha cumplido perfectamente. O sea, que la historia registra como esto se ha cumplido al pie de la letra. Podemos ver los 70 años de cautiverio que estuvo el pueblo judío en Babilonia, la dispersión de toda la tierra, cómo se dispersaron por toda la tierra, los sufrimientos a manos de los enemigos de los judíos, cómo ellos han padecido, han sufrido tanto, pero el pacto queda firme, como dice el Salmo. El pacto es inmovible, gloria al Señor. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé la verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Gloria al Señor. Y luego está la segunda parte del Salmo, que es el fracaso seguido precisamente por el cumplimiento. Y eso lo vemos en el versículo 38, vemos un cambio. Cuando nosotros vemos a partir del versículo 38, vemos un cambio dramático. O sea que el cántico de alabanza y la nota de esperanza pues se vuelve en algo desalentoso, desaliento, con desespero, gloria al Señor. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, porque el escritor, hermanos, habla de muros, de fortalezas destruidas, la corona se ha caído al suelo, el ungido está menospreciado, y hoy nosotros podemos entender con la historia, la causa de este lenguaje. O sea, este lenguaje en ese momento no se podía comprender, pero ahora nosotros podemos entender este lenguaje precisamente por medio de la historia. Cuando el hijo de David nació en Belén, la casa de David encontró su expresión, hermanos, en
en una doncella maravillosa, gloria al Señor, una doncella piadosa, humilde como era María, y a un artesano humilde también como lo era José. Y todos saben, ¿verdad?, cómo de ahí nace el Cristo y cómo nace el Mesías y cómo el Mesías viene y cómo ellos le rechazan, ¿verdad?, cómo ellos realmente no lo aceptan, cómo él muere en la cruz, cómo ellos le injurian. Pero Dios, hermanos, no se ha olvidado de su promesa, como nos recuerda el profeta Oseas. Venid, dice el profeta Oseas, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y nos conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no se ha olvidado de la promesa que le hizo a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios veraz. Dios no es un Dios olvidadizo, hermanos míos. Él no se olvida. A veces creemos que Dios se olvida de las cosas. A veces creemos, ay, Señor, me tienes olvidado, Señor, ya no te acuerdas de mí, Señor. Sí, ¿cómo no se va a acordar de ti? ¿Cómo no se va a olvidar? Si eso es imposible. Que me lo digan a mí, sí, que tengo una cabeza, madre mía, tengo una cabeza tremenda. O sea, usted me dice una cosa y llama, ¿qué? Al momento ya no me acuerdo. Le pregunto, ¿cómo se llama? Y me dice usted, pues me llamo fulano, mengano. A los 10 minutos ya no me acuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo. Y tengo que preguntarle a un hermano, oye, ¿cómo se llama ese hermano? Que no me acuerdo. Y está viniendo a la iglesia. Y no me acuerdo. El otro día me pasó, estaba viniendo un hermano y quería que despidiera el curso y que no me acordaba cómo se llama. Y le llamé a otro hermano y digo, hermano, ven aquí. ¿Cómo se llama el hermano? Que no me acuerdo. Y dice, pues se llama Antonio. Y, es verdad. O sea, pero Dios no es un Dios que se olvide, hermanos. Dios no es un Dios olvidadizo. Gracias, Señor, gracias. Muchísimas gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí este salmo, el Salmo 89. El próximo salmo será el Salmo 102. 102, Daremos el Salmo 102, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una oración y vamos a pasar ya al coloquio.